este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 25 de junio de 2019, en el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580, Tradición, Hablando de Seguridad, primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván Madrid, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. También pueden ustedes bajar la aplicación AM 1580 Tradición a sus celulares y podrán escuchar la radio en el momento que les apetezca, a cualquier hora del día, los 365 días del año. Los audios de nuestras emisiones los subimos a nuestro muro de Facebook o a nuestro canal de YouTube Hablando de Seguridad Oficial. Hoy vamos a tocar un tema que es cotidiano, que a veces pasa desapercibido. No obstante, lo comentamos en nuestro círculo íntimo, familia, amigos, ocasionales transeúntes en la calle con los cuales a veces nos encontramos, porque viajamos en un transporte público, porque caminamos por la calle para cumplir con nuestras obligaciones o paseando. Y me refiero a este clima violento que se vive, este clima agresivo que se vive cotidianamente, por lo menos en el lugar que quien les habla cotidianamente se desplaza, que es el Gran Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos, y me incluyo, todos muy susceptibles. Habrá muchas razones, seguramente, y tal vez no seamos conscientes de esas situaciones que nos llevan a estar realmente irascibles, realmente carentes de empatía, ahora que está tan de moda hablar de empatía. El más mínimo incidente puede terminar en una tragedia, como lo vemos todos los días, porque así lo refleja la prensa, por lo menos, y lo vemos inclusive, La gran cantidad de femicidios no son más que expresión de la violencia. La gran cantidad de hechos, de delitos contra la propiedad y de delitos contra las personas, que muchas veces inútilmente terminan con lesiones graves, cuando no el homicidio de la víctima. Todos nos preguntamos, seguramente todos, se me ocurre, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Días pasados, el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un informe emitido por la Oficina de Violencia Doméstica sobre las características de esta violencia respecto del 2018, arrojó el siguiente resultado. Durante el año pasado, esta oficina, repito, de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 815 casos
de personas mayores de 60 años que sufrieron violencia familiar. En su mayoría las víctimas fueron mujeres, un 78%. Porque no solo está la violencia en la calle con desconocidos, sino que al mencionar esta cifra nos damos cuenta de la violencia intrafamiliar. Días pasados, hace 48 horas nada más, en Marlo hubo un incidente por unas ocupaciones ilegales de unas viviendas. Los que manifestaban sentir el derecho de ser los legítimos propietarios de esas viviendas, en su ausencia, fueron intrusadas. Se generó una comunal gresca entre un bando y el otro. Cuando se hace presente personal policial, ambos bandos se unieron y agredieron al personal policial con efectivos lesionados, inclusive con algún arma sustraída a alguno de ellos. En Tartagal, provincia de Salta, 3 chicas de 14 años mataron a otra chica de 15 a la salida de un boliche. Ejemplos como estos son cotidianos. Harto sería que les mencionara uno por uno. Seguramente ustedes lo ven o lo escuchan en la radio, lo ven en televisión o lo leen en los medios gráficos. Ni que hablar de los incidentes en el tránsito. Ni que hablar. Ya es común, ya parece ser común que haya un siniestro vial y el embistente se dé a la fuga con el vehículo, más allá de que pueda ser encontrado, identificado, procesado. El más leve, repito, el más leve incidente genera o puede potencialmente generar una situación grave, con consecuencias también muy graves para una y otra parte, para el que agrede o es agredido. Parece ser que el umbral de la paciencia y la tolerancia cada vez se estrecha más. Refiere también la prensa, refieren las estadísticas, que la demanda de medicamentos psicotrópicos está en alza. Y no me refiero al mercado ilegal, me refiero a esos medicamentos que bajo prescripción médica son recetados a distintas personas. Días pasados escuchaba a un dirigente de la entidad que agrupa a las farmacias del país y decía el gran pico que se ve en la demanda de medicamentos ansiolíticos, que todos son psicotrópicos porque obviamente tienen acción sobre el sistema nervioso central. Y esto es una muletilla química, porque evidentemente muchos no se sienten bien y tienen que recurrir a la prescripción médica de algún medicamento que los logre estabilizar, que logre disminuir la ansiedad, que logre disminuir la agresividad. Y lo hemos conversado esto varias veces en este programa. Quien no piensa como yo no es mi enemigo, no es mi oponente, simplemente piensa distinto y debemos acostumbrarnos para una mejor convivencia al disenso, porque el disenso, cuando es constructivo, obviamente que enriquece. Cuando se generan discusiones políticas, se exacerban los ánimos y se termina muy mal. En muchas ocasiones hay alcohol de por medio u otro tipo de sustancias que potencian esas reacciones. Por eso hemos titulado nuestro programa de hoy Argentina Violenta, para tratar de encontrar una explicación científica desde una óptica muy particular, y me refiero específicamente a la psiquiatría, para tratar, decía, de encontrar una explicación
y tratar que esa explicación nos pueda servir para tener una convivencia más pacífica. Es de perogrullo que les diga, en los momentos que estamos viviendo, preelectorales, se excitan los ánimos, se discute por cualquier cosa, insisto, no se tolera el mínimo gesto por parte de otra persona que entendamos que no nos es agradable, o entendemos que se nos agravió, que se nos injurió, cuando tal vez no es así. Así es que hemos convenido una entrevista con un distinguidísimo profesional de la psiquiatría, a quien hemos entrevistado muchísimas veces en este programa. Me refiero al doctor Hugo Marietán. El doctor Marietán es médico psiquiatra, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Es especialista en psicopatías, es docente universitario, es autor de muchas obras relacionadas con su experiencia, con su especialidad médica. Así es que vamos a ir a la primera pausa. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación telefónica con el doctor Marietán y vamos a conversar un poco, a ver si podemos esclarecer un poco este panorama, y reitero, fundamentalmente es que nos sirva a cada uno de nosotros, a cada uno que pueda escucharlo, a nuestro invitado de hoy, pero para aplicarlo, no simplemente para escucharlo, para aplicarlo. Porque a lo mejor podemos intentar alguna forma de convivir más pacíficamente y evitar tragedias que luego se lamentan durante toda la vida. Adelante, Iván. La producción está tratando de conseguir la comunicación telefónica con el doctor Hugo Marietán, con quien habíamos convenido esta entrevista de hoy. Así es que, mientras tanto, vamos a comentar algunas situaciones que son cotidianas, que refleja la prensa y nos enteramos. Y me refiero precisamente a los temas que están relacionados con los hechos o las investigaciones de pedofilia. Últimamente hemos escuchado, hemos visto, hemos leído que investigaciones originadas en distintos países, especialmente Estados Unidos, se ha logrado desbaratar con el concurso de la Policía Federal Argentina a través de Interpol, una red de pedófilos. Se hicieron múltiples allanamientos, se practicaron también múltiples detenciones, inclusive una detención en el partido de General San Martín. Me dicen que tenemos al doctor Hugo Marietán al aire. Hugo, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Buenas tardes, Hermes. ¿Cómo le va, Hugo? Muy bien. Bueno, muchas gracias y nuevamente agradecerle este tiempo que nos dedica para esclarecernos en algo tan importante. En la introducción, en la editorial, yo hablaba de la violencia cotidiana que se vive. Uno ve a la gente en la calle crispada, ante la menor situación se reacciona muy violentamente, a veces con consecuencias muy trágicas, decía, para el agredido y para el agresor, situaciones que a veces terminan inevitablemente en el hospital, en el cementerio y o la cárcel. Claro. Y puntualizaba también el tema de la siniestralidad vial, el manejo muy agresivo de algunas personas, y que ante la mínima situación se agrede, inclusive no con la palabra, sino con vías de hecho, y en algunos casos portando armas, y esto termina en un homicidio. Y decíamos, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y por eso titulamos Argentina Violenta, y queríamos escuchar su opinión, Hugo, respecto de todo esto, porque esto tiene muchos matices. Así es, Hermes. ¿Recuerda el concepto de increyendo? Claro.
El concepto increyendo dice, ¿no es cierto?, que primero la vieja dicción de Aristóteles decía, el hombre es un animal de hábitos, ¿no? Y el increyendo es cuando se van relajando las normas, se van relajando el respeto hacia el bien común, y cada uno va empezando a hacer despacito lo que le nace o que el impulso le dicta, ¿sí? Disculpe, Hugo, no lo escucho muy bien. ¿Ah, no? No lo escucho muy bien. A ver, ¿ahora? Yo lo escucho perfecto. Bueno, ahora lo escucho mucho mejor, Hugo, muchas gracias. Ahora lo escuchamos muy bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. No, decía esto, que el hombre es un animal de hábitos, ¿sí? Y que los hábitos siempre tienen pautas, ¿no? Los hábitos de conducta tienen pautas. Cuando esas pautas que nosotros llamamos normas morales, leyes, se van, digamos, relajando, el hombre va tomando el espacio que deja esa relajación de las leyes, ¿sí? Como no hay nadie que obre en el sentido de dar un orden, de mantener la prohibición benéfica, porque al tener una prohibición nosotros estamos favoreciendo el bien común. Es decir, bueno, vos estás enojado, querés golpear a una persona, yo no te dejo. ¿Por qué? Porque vos, ¿no es cierto?, estás alterando el bien común. Así es. Cuando eso se relaja, entonces la persona va, agarra una piedra y empieza a tirarle, ¿no es cierto?, a la policía que está cuidando el Congreso. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, pero eso uno tiene que ver como una consecuencia más como una causa. La violencia es una consecuencia de relajarse los sistemas de control masivo, ¿no?, con estas manifestaciones que se inician tibiamente, después van creciendo más hasta que llega un tipo que por una discusión de tránsito saca un revólver y le pega un tiro al otro. Así es. Últimamente hemos visto, y es tan cierto lo que usted dice, últimamente hemos visto el estacionamiento indebido frente a garage con carteles indicando taxativamente que la prohibición de estacionar. Claro. Y en algún caso ha terminado con una riña, ha terminado con una agresión con objetos contundentes, fundamentalmente del infractor hacia quien era víctima de esa infracción. Claro. Mi pregunta, Hugo, apunta, usted dice que esto es un problema de normas. De relajamiento de las normas, porque no hay ni la intención de mantener una norma para controlar, ¿no es cierto?, entre comillas, la disciplina general, Sí. ¿sí? Y tampoco está el individuo, por supuesto, como individuo va a tomar siempre todo el espacio de libertad que se le otorgue. Sin duda alguna, claro. Y entonces, al no estar las normas que nos controlan, es decir, no, un momentito, vos podés hacer desde acá hasta acá, si haces un poquito más, nosotros tenés las consecuencias de lo que vos haces, ¿sí? Claro. Cuando esas consecuencias, cuando uno traspasa ese límite, lo agarra, vamos a poner estos hechos de último momento, lo agarran al señor, ¿no es cierto?, lo llevan al juez y el juez dice, bueno, como no tiene antecedentes, váyase, ¿sí? Sí. Y entonces la gente observa que cada vez se pueden hacer más cosas y que las consecuencias de los actos negativos hacia otros individuos en el sentido de violencia estamos hablando, o hacia la sociedad, ¿no es cierto?, todo es lo mismo, si uno se porta bien, entre comillas, o si delinque, ¿no? Claro, entonces quiere decir que habría un disvalor en cuanto a que el que hace las cosas bien le va exactamente igual que el que las hace mal. Exactamente. Porque las normas están, el tema es el cumplimiento de la norma y quién las aplica. El cumplimiento de las normas, ¿no es cierto?, y algo que es total y absolutamente necesario, que es el sentido de equidad. ¿Qué es lo que se está perdiendo acá? El sentido de equidad.
si yo me porto bien, ¿no es cierto? Si porto bien en sentido bien, lo digo bien básico para que la gente lo capte totalmente, ¿no? Muy bien. Si yo me porto bien, todo está armonioso. Si me porto mal, ¿no es cierto? Tengo un castigo, Sí. ¿sí? O tengo un reproche de alguna naturaleza. Claro. Cuando se pierde esa ecuación, ¿sí? Es cuando el hombre que se porta bien dice es lo mismo. Sí, ¿no? Aquel tipo tira un piedrazo, le pega varios cuchillazos a y todo es lo mismo. Llega un momento en que dice, bueno, hay que dejar, hay que expresarse de acuerdo a la violencia y chao, así es lo mismo. Hugo, de acuerdo a su vastísima experiencia profesional, yo apunto a la individualidad, porque he visto algún caso de alguien que aparentemente es muy manso y en algún caso lo reflejan los medios. No, en realidad nunca se metió con nadie, ha sido siempre un buen vecino, pero estalló ante una situación que él consideró lesiva para sus derechos y que tal vez realmente, fácticamente haya sido lesiva, pero la reacción es inusitada. ¿Qué está pasando? ¿Hay factores determinantes que hacen que perdamos esos frenos, esas inhibiciones por el respeto por el otro? El hartazgo. Uh-huh. El hartazgo de la repetición de hechos negativos hacia la sociedad que son vistos con benevolencia por la justicia. Uh-huh. Que de pronto alguien hace un hecho grave y la justicia no reacciona, o si reacciona benévolamente, ¿no es cierto?, de acuerdo al hecho. Y entonces el tipo común, ¿no?, va incrementando su tensión. Y de pronto ve que asaltan a su hijo, o a un vecino por allá, entran y golpean a dos viejitos hasta sacarle los pesitos que tiene guardado, y no pasa nada. Esas personas no tienen ningún tipo de castigo y vuelve a suceder una y otra vez. Y cada vez los delincuentes son más agresivos, más humilladores, y todas esas cosas. Y bueno, uno absorbe todo eso, ¿sí? La otra vez entran dos chorros a la casa de un médico y el médico estaba armado. Así es. A ver, ¿qué hace un médico armado? Es una contrariedad. Uh-huh. Pero el tipo estaba armado cuidando su casa. Sí. ¿Sí? Sí. Estaba armado cuidando su casa, que armar a un médico es muy difícil porque el tipo, la naturaleza del hombre médico es para ayudar y curar, no para agredir ni herir. Claro. Entonces, pero el tipo estaba armado cuidando a su casa y efectivamente le entraron dos chorros y el tipo tiró unos cuantos tiros así, qué sé yo, hizo cualquier cosa. Y después vino la policía y lo mató. Sí. Es un hecho muy reciente ese. Exactamente, ¿entiende? Sí, claro que entiendo. El hombre bueno, 60 y pico de años, toda su vida buen tipo, de pronto es que si no me armo vienen cualquiera y entra acá y pone en peligro la vida de mi familiar, de esto, del otro. Entonces el tipo tiene que agarrar algo inusual. En lugar de agarrar un recetario, tiene un arma en la mano, el tipo, ¿no? ¿Entiende? Quiere defenderse, no quiere que le pase a él lo que le pasa al vecino, al otro y al otro y al otro. Hugo, yo tengo oportunidad de conversar con algún colega suyo y de su misma especialidad, porque realmente uno está tratando de poder entender este fenómeno. Sí. Y quería conocer su opinión al respecto. Me dicen que ha aumentado, y también días pasados lo dijo un directivo de una asociación o institución que agrupa a los farmacéuticos, que había crecido exponencialmente la demanda de ansiolíticos, es decir, de medicación prescripta por los médicos, no comprada ilegalmente. Claro. ¿Esto es cierto? Es cierto porque la gente viene estresada, agotada emocionalmente y asustada. La gente también está asustada, ¿sí? Y entonces, para mitigar eso, demandan el ansiolítico, porque el médico está en la disyuntiva. Si no le doy nada
este estrés va creciendo y de estrés pasamos después a la depresión y ahí podemos tener posibilidad de que la persona se agreda mucho a sí misma, ¿sí? Sí. Entonces, entre darle un ansiolítico para que calme un poco la ansiedad y evitar la consecuencia de que el estrés avance y se autoagreda, uno le da ansiolítico, ¿sí? El médico da ansiolítico. Pero sí, claro, la presión social, sobre todo en la parte de seguridad, hay una cosa muy injusta, Hermes, Sí. tremendamente injusta. Sí. Usted manda a sus hijos adolescentes a divertirse y vienen drogados. Así es. Y eso es una injusticia tremenda, ¿no? Así es. ¿Y quién hace algo para eso? ¿Sí? Algo realmente efectivo que neutralice eso. Nadie. Entonces, la persona va cargándose de estrés, de emociones negativas, de desconfianza, ¿sí? Y bueno, entonces el médico ayuda un poco a mitigar un poco dando algunos sedantes, ¿sí? Ahora, si esta deducción, obviamente, una cosa es linealmente respecto de la otra, en cuanto que si hay prescripción de ansiolíticos es porque también ha crecido la demanda y la consulta por estas situaciones de estrés que usted nos está mencionando. Claro que hay demanda de consulta, ¿eh? Ahora fíjese, ¿no es cierto?, que en el otro lugar del lado oscuro de la sociedad, a los pibes le dicen, mira, acá el mejor calmante, el mejor ansiolítico es la marihuana, ¿sí? Y le dan marihuana. Y ahí entonces ahí tenemos los chicos, ¿no es cierto?, adictos a la marihuana, ¿sí? ¿Querés calmarte? Le dan marihuana. ¿Estás muy sacado? Le dan marihuana. O sea, que por un lado los adultos que consultan reciben ansiolíticos y por el otro lado los chiquitos lo están arruinando el cerebro, ¿no es cierto?, dándole marihuana y esas cosas. Y cuando hablamos de chiquito, ¿a qué grupo etario nos referimos? Adolescentes y adultos jóvenes. Adolescentes y adultos jóvenes. ¿Usted lo nota eso en la práctica diaria, profesional? Sí, lamentablemente, y en todo en todo el espectro social, ¿eh? No es solamente en un espectro determinado de la población, sino que en todo el espectro social, chicos universitarios jóvenes, que como que están acostumbrados ya a consumir eso como para sedarse, calmarse, o entre comillas, como ellos dicen, y hay mucho estrés en la facultad, en los estudios o en el trabajo, lo que sea, y quiero bajar un poco y fumo marihuana. Claro, yo me acuerdo del profesor Astolfi, de quien usted se acordará muy bien. Sí, también. de toxicología. Efectivamente. Astolfi hablaba de los circuitos reverberantes. Exacto. Y él fue el que enunció la teoría drogocéntrica, donde la vida del individuo giraba alrededor, evocando al sistema planetario, es decir, que el individuo giraba alrededor del Sol, y ese Sol era la droga, o las drogas, y que cuando satisfacía la demanda, él por eso hablaba de circuitos reverberantes, se daba la situación de que si tomaba un depresivo después, para estar otra vez en condiciones... Un activo. Claro. Exactamente. Consumía un estimulante y ahí se cerraba el círculo. ¿Usted cree que estamos pasando por una situación similar, Héctor? Hugo, perdón. Yo pienso que bueno, esto lo estudiamos mucho en medicina. Sí. Que es verdad, hay mucha gente que prueba la droga, hay mucha gente que es consumidor social, consumidores sociales que se lo toma por ocasiones. Tal cual. Y después hay un porcentaje que nosotros llamamos antes la regla del 5, ¿no? El 5%, ¿no es cierto?, de las personas que prueban drogas quedan pegadas a la droga, ¿sí? Y de ese 5%, el 5% realmente son enfermos graves de la droga, ¿no? Eso era simplemente para tener un parámetro, ¿no? Sí. Se repetía. Si bien una gran población ha probado la droga, la marihuana, por ejemplo, o peor aún, lo que está haciendo más daño ahora son las drogas sintéticas. Sí.
de esos, ¿no es cierto?, un 5% más o menos quedaban pegados, ¿no? Pero eso es para la droga, para el alcohol, para todo tipo de tóxicos, ¿sí? Y aquello tan remanido que se ha conversado durante muchos años, que el individuo como un medio de evadirse de la realidad que lo rodea, busca la muletilla química, ¿usted lo ve que esto está pasando en la No, porque eso puede pasar en el 5% del 5%, como decíamos. Sí. O sea, una población chica, digamos, usa la droga como un estimulador del síndrome confusional. Entra en estado de confusión porque no quieren ver la realidad. Pero son muy pocos, ¿sí? Así que eso que se evaden, eso ha pasado siempre. Sí. Antes usaban los barbitúricos. Así es. ¿Sí? Así ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. Y antes todavía, en el siglo XVII, XVIII, usaban el opio. Claro, y el éter. Siempre existieron las dormideras, los somníferos que daban opio y todas esas cosas. O sea, claro, siempre existió un porcentaje de la población que no acepta la vida en las condiciones en que se le da. Entonces tratan de evadirla. Y se evaden, es verdad, pero al altísimo costo de autodestruirse psíquicamente, ¿no? Hugo, ¿y qué correlato habría entre esto y la violencia cotidiana que vivimos? Yo creo que Si la lo violencia hay. cotidiana que está más relacionado no con la droga, Hermes, Sí. sino con el relajamiento de los parámetros. Es decir, la gente no tiene claro qué hay que hacer. Si está bien esto o no está bien esto. Porque hay una gran dosis, y ahí tienen que ver los medios, hay una gran dosis de ideologías extrañas y raras que están ahora imperando, donde todo es igual a todo. Tener méritos es casi un pecado prácticamente, Así es. Entonces eso, el mérito, ¿qué es ser meritorio? Es esforzarse tras de un objetivo, es conservar las normativas de la sociedad como para ir creciendo, ¿no es cierto?, en un nivel, de un nivel pasar a otro nivel social, y hacer esfuerzo y trabajar en pos de algo. Eso es el mérito, ¿no? Y entonces ahora ese esfuerzo positivo es visto como algo pecaminoso propio de gente de otra época. Sí, ¿no? trasnochado nostálgica, así le dicen. Entonces ahora lo que hay que hacer es pasarla bien y otra cosa, y lo importante es el que yo como individuo la pase bien, después el resto va a que se arregle. ¿Y cómo visora usted el futuro inmediato respecto de esto? Y yo me sigo valiéndome de los viejos principios de la acción y de la reacción. A toda acción, ¿no es cierto?, se le opone una reacción. Claro. Ahora estamos en la reacción en este país de hace más o menos 15 años. Hacé todo lo que quieras, ¿no?, mientras no me envidies lo que hago yo, que dicen los dirigentes políticos, Y a ese relajamiento de atacar a la familia, a la unidad, a los valores de solidaridad, a todos esos valores que son propios de una sociedad sana, esta es la acción que está ocurriendo en este momento, que es lo mismo ser mujer, como el tango cambalache, ¿no? Da lo mismo, Sí. Que sea mujer, semi-mujer, o cualquier otra cosa, y si vos te expresás como un varón, sos un machirulo, y bueno, entonces el tipo de juego dialéctico, eso es la acción en este momento. Y a toda acción en algún momento se le opone la reacción. El principio de la física, elemental. Elemental, ¿no es cierto? Claro. Hugo, yo lo que todavía no tengo claro es por qué es esa agresividad tan profunda que emana ante la menor situación, que si se razonara seguramente no se iba a reaccionar de esa manera, y ante lo que se interpreta como una afrenta, como una injuria, como una ofensa, se reacciona violentamente. Bueno. ¿Qué está pasando con ese individuo? ¿Qué está pasando con la psiquis de ese individuo? Aparte de todo lo que hemos hablado. Sí.
No, es que ese es un poco de todo lo que estuvimos hablando. Por eso exactamente. Que no hay parámetros, no hay parámetros sustentables, no hay guías, no hay ejemplos, ¿no es cierto? Que uno siempre tenía un ejemplo, ¿no es cierto? Decir, bueno, este hombre o este grupo, no, realmente es meritorio, hay que seguirlos. No hay nada de eso ahora. Es un cambalache, entonces cada uno reacciona a su manera. Y empieza a dar riendas sueltas a la parte más instintiva, ¿no? Más primitiva, diría yo, ¿sí? Entonces se produce una ofensa y se parece a esas viejas películas del oeste, ¿no? Que uno entraba al salón, un tipo lo miraba, ¿qué mirás vos? Y ahí nomás se empezó el tiroteo, ¿no? Así es. Una cosa bien elemental, muy básica, muy primitiva, ¿sí? Y eso está aflorando, ¿sí? Está aflorando. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no orden en el sentido que cuando uno dice la palabra orden, empiezan todos a parar la oreja y decir, ese que es un fascista. No está ese orden para normatizar una sociedad sana, ¿no? Para que una sociedad sana se exprese y cada individuo, ¿no es cierto?, tenga un poco más claro hacia dónde debe orientarse. Hugo, ¿podríamos decir que estamos viviendo una situación anómica? Sí, completamente. Completamente. Porque, reitero, la norma existe. Sí, pero hay una permisividad. La permisividad es atroz y atenta contra el bien común. Pero ¿esto no nace también en el seno familiar? En algunos casos, por lo menos. Pero está todo relajado, para decir una palabra suave. Sí. Hermes. Sí, está todo relajado. Por ejemplo, una mujer agrede salvajemente a un varón, ¿no? Hace poco pasó esto, ¿sí? Y en naturaleza, que es una mujer, le dieron 3 años en suspenso. Sí. ¿Se acuerda del caso? Sí, perfectamente. Sí. Y si un varón agrede a una mujer, ¿no es cierto?, artículo 80, cadena perpetua. Estamos hablando del homicidio. Sí. O sea, hay cosas rarísimas, ¿no? Y eso, la gente está sentada mirando el televisor y va recibiendo toda esa información. Quiera o no, uno puede hacer cualquier cosa menos tapar el oído. Quiera o no, eso va entra esos valores distorsionados, van entrando, ¿no? Y de pronto nos encontramos con un tipo que tiene una reacción primitiva, ¿no? Un tipo pacífico, tranquilo, buen vecino, nunca un sí o un no con nadie, y de pronto aparece, ¿no es cierto?, el primitivo, ¿no?, con un arma en la mano. Sí, que realmente usted ha hecho mucho hincapié en el tema justicia. Hace un par de meses hubo una encuesta respecto de la confianza de la población en la justicia. El 62% dice que no confía en la justicia. ¿Y qué va a confiar en la justicia? El 62%. Claro, cada vez más los ejemplos son horribles. Sí. Y hay más permisividad. Este hecho es muy lesivo para el concepto de justicia. Así que si sos mujer, matás a un tipo, 3 años en suspenso. Sos varón, matás a una mujer, cadena perpetua. No hay equidad. Esto me recuerda a la obra de Hobbes, el Leviatán. Claro. El hombre es el lobo del hombre. Exactamente. Quiere decir que... ¿Y qué tendríamos que hacer, Hugo, para ir terminando, de acuerdo a su criterio? ¿Qué tendríamos que hacer para recomponer el tejido social y, por ende, el contrato social? Bueno, para eso, lamentablemente, tenemos que tener dirigentes. Porque quiera o no, el hombre siempre ha sido, ¿no?, de grupo. Ha sido gente que se agrupaba. Sí, claro, gregario. Y esa gente que se agrupaba tenía un líder. Tal cual. Y seguían al líder, ¿sí? Así es. Bueno, y eso nosotros todavía lo conservamos. Cuando se pierda eso ya estamos perdidos completamente. Bueno, entonces lo que acá falla son los líderes. Fíjese la cosa
que parece banal y tonta y todo, de tanto escucharlo, parece que es algo cotidiano, pero es una enorme aberración lo que está ocurriendo en el tema político, que serían nuestros dirigentes. Que un tipo, ¿no es cierto?, un dirigente, ¿no es cierto?, que sustentó una bandera durante muchos años, opositora, vamos a poner, agarra esa bandera, la tira y agarra otra, y se pone en otro cuadro político porque le conviene a él para obtener un cargo mejor, ¿no? Y bueno, vemos que los líderes no mantienen una postura que es la que tiene que mantener cualquier líder para que lo sigan, ¿sí? Y para que marque el camino, así, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, si uno agarra, se pasa de un bando a otro y después pasa al otro lado porque le conviene más, otra deja colgada a todos sus seguidores, y es una aquelarre. Es una aquelarre, sí. Entonces, no son creíbles. Entonces, extraigo, usted me corrige, Hugo, extraigo de esta charla tan interesante que hemos mantenido, extraigo incumplimiento de las normas. No hay retribución para las faltas o para los delitos, es decir, para los actos disvaliosos no hay retribución. No. Y también hay el liderazgo también está en conflicto. Hay resentimiento hacia los líderes, Uh-huh. ¿sí? Porque los líderes no mantienen su posición y en consecuencia el grupo queda en un estado de confusión. ¿Pero qué se hace ahora? Uh-huh. Y al estado en confusión entra lo que se llama el famoso caos. Sí. Y cada uno se defiende como puede. Sí. Lamentablemente, si esto sigue así, va a llegar un momento y dice, bueno, sálvese quien pueda, y entramos en el caos total y puede pasar cualquier cosa acá. Realmente para meditar mucho todo esto, porque Sí. Es muy puntual lo que usted está diciendo, Sí, sí. Hugo, es muy puntual. Igual yo pienso, Hermes, Uh-huh. yo soy optimista, yo sé que usted también lo es. Absolutamente. Yo creo que hay el argentino profundo, para hacer una analogía, el argentino profundo es bueno, es patriota, es un tipo que ama a su país, es un tipo que quiere las cosas sanas y que quiere, digamos, lo mejor para sus hijos y sus nietos. Yo pienso que ese argentino profundo en algún momento se va a manifestar. ¿Pacíficamente? No sabemos. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque si de acuerdo a lo que hemos estado conversando, se van acumulando cosas y se estalle ante una nimiedad, ¿qué va a pasar con el grupo social? Claro. Es una gravísima preocupación esta que usted nos plantea, Hugo. Pero tal vez aparezca un líder también, ¿no? De ese argentino profundo, porque en realidad estos líderes a quién representan, Hermes. No tengo respuesta para eso, Hugo. Bueno. No tengo respuesta. Obviamente que hay intereses muy sectarios, y no me refiero precisamente a una secta, sino a intereses muy particulares y privativos de algunos grupos. Y también hay intereses que son generados en remotos lugares del mundo y que tratan de imponerse en un país que no está preparado para ese tipo de ideologías, ¿eh? Y lo imponen a fuerza de plata, ¿no? Así es, así es. Eso también es muy disruptivo. Hugo, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. Hermes, tratemos de mantener nosotros una postura, por lo menos nosotros, ¿eh? No, pero esto es muy interesante lo que nos ha comentado, porque dejamos un amplio espacio para la reflexión, que es lo que uno trata cuando transmite un mensaje como comunicador. Muy bien, Hermes. Le mando un fuerte abrazo, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias. Ha sido el doctor Hugo Marietán, que realmente sus conceptos son para reflexionar dónde estamos parados y a dónde vamos, que no es poco. Vamos a la última pausa, Iván. Nos quedan 7 minutos para terminar este programa de hoy.
Insisto en la profundidad de los conceptos del doctor Marietán, quien precisamente cuando uno comunica trata de movilizar la reflexión y el pensamiento crítico, y dejar algo para el oyente, para que reflexione, para que piense. Y creo que es el deseo de la mayoría tener una buena convivencia, justamente apuntando al bien común y a la paz social, sin ninguna duda. Quiero decirles que esta semana, es decir, la semana pasada, otra vez un policía fue asesinado por delincuentes. En este caso lo fue en el partido de La Matanza. El subcomisario Patricio Hernandi Doni, 40 años, de la policía de la ciudad, quien prestaba servicios en la comisaría vecinal 9A en Mataderos. El hecho ocurrió este sábado pasado, alrededor de las 10 de la noche, a pocas cuadras del acceso de General Paz hacia Villa Madero, donde se domiciliaba el subcomisario Tidone. Fue interceptado. Él se conducía en un vehículo de su propiedad. Fue interceptado por otro vehículo con 4 ocupantes, 3 de los cuales descendieron del vehículo en el que circulaban, interceptando al subcomisario Tidone con fines de robo. El subcomisario se resiste, se genera un enfrentamiento armado. Lamentablemente, a priori parecería ser que el arma provista que portaba se habría trabado y fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Cuando estos asesinos tomaron cuenta que su víctima era un policía, sin más lo ejecutaron a quemarropa con un disparo en la cabeza. Lo llamativo de todo esto es que los delincuentes, estos 4 individuos, se dieron a la fuga de inmediato sin llevarse pertenencia alguna del subcomisario Tidone, quien quedó lamentablemente en la vía pública, tirado en el piso. Inclusive se encontró su arma provista, una pistola marca Pietro Beretta, calibre de 9 milímetros, arma de dotación, como la credencial, un reloj, dinero. Seguramente ante esta situación estos individuos han dado a la fuga, dado el estrépito causado por la reacción de quien no pensaban que se trataba de un policía, y ante su reacción y trató de defenderse evitando el hecho, se han dado a la fuga sin ninguna otra connotación más que esta. Tenemos que lamentar con este vil homicidio del subcomisario, repito, Patricio Hernandi Doni, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. 11 policías asesinados por delincuentes en lo que va del 2019. 6 policías de la provincia de Buenos Aires, 4 policías de la ciudad, 1 de Gendarmería Nacional Argentina. Es decir que llevamos, repito, 11 personas, 11 policías asesinados por delincuentes en lo que va del año. Esperemos que la progresión no siga en aumento, ni siquiera se mantenga como hasta ahora. Estamos a mitad de año. Si mantenemos esta progresión, vamos a llegar a los 22, 23, 24 trabajadores de la seguridad pública como son los policías. Fíjense ustedes que anoche hubo otro hecho en perjuicio de una joven agente de la Policía Federal Argentina, Paola Pérez. Esta jovencita había terminado su servicio alrededor de las 11 de la noche y fue interceptada por 2 malvivientes, por 2 delincuentes armados, quienes pretendieron despojarla de sus pertenencias. También se produjo un enfrentamiento armado porque valientemente esta joven policía, esta joven agente de policía, Paola Pérez, resiste el hecho
termina con un impacto de bala en el rostro. Se encuentra muy grave, realmente se encuentra muy grave. En las redes sociales, se ha instalado una cadena de oración por esta jovencita y nos sumamos a esa cadena de oración pidiéndole a Dios nuestro Señor que la acompañe, que se pueda restablecer esta herida gravísima, porque en este momento está luchando por su vida. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Le damos el pase a nuestro amigo Alberto Chiesa y su equipo y su programa Ciudad Solitaria. No se vayan todavía, son 10 segundos la consigna preventiva de todos los martes. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Cerciórese si vive en un edificio la seguridad de acceso al mismo desde la terraza.